Vivimos en tiempos de necesidad y aflicción, no solamente por la pandemia que ha cobrado ya tantas vidas en el mundo, sino que también por las distintas aflicciones, enfermedades y sufrimientos y dolores que se ven y que a muchos de nosotros nos ha tocado experimentar de primera mano. Y en tiempos así, muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? O a veces nos preguntamos, ¿qué puede hacer Dios por mí? ¿O está Dios escuchando, viendo mi situación, mi necesidad, mi dolor? El pasaje que nos fue leído hoy nos enseña nuevamente el carácter de Cristo, el carácter del Hijo de Dios. Él es el Rey, el Hijo de Dios, pero vemos que es un Rey muy diferente. Eso es lo que nos está mostrando Marcos. Él es un Rey lleno de amor y de compasión. La semana pasada veíamos que Él es el Rey que había venido a servir, a servir al que estaba en necesidad, el Rey siervo. Y también vamos a aprender ahora un poco más acerca de cuál es la misión de este rey, a qué vino realmente y qué es lo que él busca hacer por nosotros y en nosotros. Así que venimos una vez más a escuchar esta exposición de la palabra de Dios. Y Señor, en tu gran misericordia y compasión, tú eres quien nos lleva a leer, a escuchar tu palabra. Te pedimos ahora, yo te pido que esta palabra que voy a predicar llegue hasta nuestros corazones, de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos primero en los versos 35 al 39. Así que ten tu Biblia abierta en esos versículos, versos 35 al 39, que nos presentan la verdadera misión del rey. En el pasaje anterior, la semana pasada, vimos a Jesús haciendo algo que no vemos hacer a los gobernantes y soberanos hoy día: servir a sus súbditos, servir al pueblo, pero servir de ahí en primera línea, atendiendo sus necesidades, sanando a los enfermos. Jesús, nos cuenta Marcos, que tuvo una noche muy ocupada, sanando a toda la gente que había llegado a la casa de la suegra de Pedro. Recuerda, Jesús primero sanó a la suegra de Pedro, pero luego ni bien termina ese día sábado, cuando ya termina el día de reposo, Marcos dice que se llenó de gente de todo el pueblo, lleno de enfermos y personas endemoniadas. Y Marcos dice que Jesús los atendió, los sanó, expulsó a los demonios. Así que luego de una larga noche, Jesús, en lugar de descansar, porque seguramente estaba muy cansado, pero él se levanta temprano en la madrugada, dice ahora Marcos, y busca un lugar apartado para orar. Esto es muy interesante porque en todo el Evangelio de Marcos vemos a Jesús haciendo esto, apartándose a un lugar solitario para orar en 3 ocasiones. En todo el Evangelio de Marcos vemos a Jesús haciendo eso 3 veces. Y en cada una de estas 3 ocasiones donde él se aparta para orar, es porque viene una crisis, porque el Señor está buscando al Padre en oración, porque va a enfrentar una crisis. Por ejemplo, en las otras 2 ocasiones que vemos a Jesús retirándose para orar en solitario en el Evangelio de Marcos, la otra está en el capítulo 6, donde en el verso 46 dice que Jesús se apartó para orar, y esto fue antes del milagro donde él caminó sobre las aguas. ¿Cuál es la crisis? La crisis viene precisamente en los discípulos, porque cuando ellos lo ven caminar sobre las aguas, se asustan. Y Marcos dice, en el verso 52, que la razón por la cual ellos se asustaron y que no le reconocieron es porque tenían sus corazones endurecidos para creer, para ver. Ya en el capítulo 6, luego de haber pasado muchas cosas con Jesús, los discípulos todavía tenían sus corazones duros,
dureza en sus corazones. No podían entender quién era Jesús. Y esa es la crisis que el Señor va a enfrentar. Y a él, por supuesto que le llenaba de dolor ver que sus propios discípulos no sabían quién era él, no comprendían a qué había venido él. Por eso es que él, antes de eso, se aparta para orar. La otra crisis que Marcos nos presenta, Jesús apartándose para orar, está en el capítulo 14, en los versos 32 a 41. Allí Jesús se aparta para orar a un lugar llamado Getsemaní, donde él se entristece mucho y se angustia mucho. La crisis que va a enfrentar es que esa misma noche él será traicionado, arrestado, enjuiciado injustamente y luego crucificado. Entonces, esas son las ocasiones donde Jesús se aparta para orar porque va a enfrentar una crisis. Es muy interesante cómo Marcos nos presenta estas tres ocasiones donde vemos a Jesús preparándose en oración para enfrentar estos momentos difíciles. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la crisis de nuestro pasaje? ¿Cuál es la crisis que Jesús va a enfrentar en este capítulo 1? Porque no, a primera lectura parece no haber una crisis ahí, pero sí la hay, sí la hay. Volvamos a nuestro pasaje, versos 36 y 37. Marcos dice que Simón, Pedro, este es Pedro, y los demás discípulos salieron a buscarle para decirle, todos te están buscando. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto una crisis? ¿Por qué Jesús tiene que orar? ¿Qué hay de malo en esto? Es sutil, pero hay una verdadera crisis en estos versos. Y tiene que ver con lo mismo, con la identidad de Jesús, con que todavía sus discípulos y la gente no han entendido para qué realmente vino Él. Los discípulos están confundidos respecto a quién es Él y a qué ha venido. En el verso 36, cuando Marcos dice que Simón y los demás comenzaron a buscarlo, este verbo que se ha traducido como buscar tiene una connotación fuerte, incluso violenta. Puede traducirse como perseguir. Es el mismo verbo que se utiliza luego para hablar de la persecución a los cristianos. Entonces, Simón y los discípulos tienen aquí una fijación, están como buscando a Jesús. Hay algo que los obsesiona y lo que Marcos nos muestra es que ellos están con una fijación en el supuesto éxito que estaba experimentando el ministerio de Jesús. Ellos ven una gran cantidad de gente el día anterior y vieron a Jesús sanando a toda esa gente y ahora es de madrugada y ellos se despertaron y ven que todavía hay una gran cantidad de gente y para ellos eso es sinónimo de éxito rotundo. Entonces, apremiados, urgidos y quizás hasta molestos. Eso es lo que implica este verbo búsqueda. Quizás hasta molestos con Jesús porque Él se apartó en lugar de estar ahí atendiendo a la gente, disfrutando de esta popularidad. Ellos van rápido donde Él está para decirle, quizás hasta retarle, pero decirle, oye, hay mucha gente, tienes la atención de un gran público, este es tu momento. Aparentemente Simón y los demás pensaban que Jesús se iba a emocionar, de que Jesús se iba a complacer con la noticia de que mucha gente lo estaba buscando. Y esto es así porque en su mente el Mesías necesitaba el respaldo popular. El Mesías necesitaría fama, popularidad, porque para ellos el reino del Mesías iba a venir de esta manera, con la aprobación, la admiración y la adulación humana. En otras palabras, de forma política. Porque para ellos esa era una buena señal. Pero interesantemente y poderosamente para Jesús no es una buena señal. De hecho, vamos a ver en este evangelio y también en todos los demás evangelios, vemos que Jesús
considera que la respuesta de la gente viniendo hacia él, las grandes multitudes, no es algo que a él le emociona, no le agradan. De hecho, él considera esta respuesta como hueca y superficial, porque él sabe, Jesús sabe que ellos en realidad le están buscando porque han recibido sanidades y exorcismos. Más adelante él va a decir, ustedes me buscan solo porque han recibido pan. Ellos están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos. Su corazón y sus motivaciones son egocéntricas. Solo le buscan por los beneficios que pueden obtener de él. Y aquí está el gran riesgo de que Jesús, ¿cómo va a reaccionar? Como el típico político, regalando cosas para obtener la aprobación y la popularidad. Pero vemos que Jesús no hace eso. Y en este sentido también este pasaje nos está mostrando la naturaleza humana. No hemos cambiado en esa forma de reaccionar, ¿no es cierto? Todavía la humanidad sigue siguiendo, sigue, aprueba, apoya a aquellos que prometen grandes cosas, aquellos que a quienes pensamos que nos van a dar grandes beneficios. No es tanto la ideología o los principios que representa un candidato, un político, un líder, sino más que nada lo que puede hacer por mí, en términos generales. Esa es la naturaleza humana y eso es lo que estamos viendo en este pasaje, pero Jesús no sigue esa tendencia. Jesús no era esa clase de líder, un líder político. Él no ha venido para cautivar a las masas. No ha venido para dar regalos, dar sanidades y exorcismos para tener aprobación, para de esta manera tener seguidores y con esos seguidores hacer su reino. No. Y lo triste, la crisis en este verso, en este pasaje, es que Simón y los demás discípulos están con el mismo pensamiento, están cautivados por la respuesta hueca de la gente. Jesús se apartó a orar porque él sabía lo que estaba pasando en los corazones de la gente de Capernaum y en los corazones de sus propios discípulos. Por eso es que en el verso 38 la respuesta de Jesús tiene un tono áspero y un completo cambio de perspectiva. Él ni siquiera menciona la gente, no da respuesta a lo que Simón le está diciendo. Él simplemente les dice, vámonos a otro lugar. Vamos a los pueblos vecinos para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Para esto he venido, les dijo Jesús. Esta es la verdadera razón de mi venida. Este es el propósito de mi venida. Esta es mi misión. Predicar las buenas noticias. No sanar. Ahora, claro que en su gran amor y misericordia, el Señor sanó a los enfermos. Él se interesó en las necesidades de las personas. Él los amó, pero la necesidad más grande del ser humano no es física, es espiritual. Jesús no quería que la gente le vea como un sanador, un exorcista, solamente como un hombre de milagros. Y eso es lo que estaba pasando con la gente de Capernaum. Ellos estaban interesados en él, pero solamente por los milagros que habían visto. Así que Jesús dice firmemente que deben ir a otro lugar, a las otras aldeas, a los otros pueblos, donde él debía ser aquello que era lo primordial, aquello que estaba en primer lugar, predicar, proclamar. Queridos hermanos, Jesús vino al mundo para proclamar las buenas noticias de Dios, que tiene que ver con hacer discípulos, no seguidores interesados. Hay una gran diferencia entre una persona que le sigue por los beneficios que va a obtener y otra persona que le sigue por amor,
porque se ha arrepentido de sus pecados, porque ha reconocido que solo Él puede no solo sanarle, sino darle vida eterna. La diferencia está en que un discípulo sigue al maestro porque le conoce, porque le ama, no porque recibe beneficios de Él. El verso 39 dice que Jesús predicaba y también expulsaba demonios. Es muy interesante porque Él dice, yo he venido para predicar, pero luego en las otras aldeas Él también sanó y expulsó demonios. Esta es la misericordia de Jesús. Eso nos está mostrando que Él no descarta el sanar, el tratar las necesidades de las personas, pero su prioridad es la predicación, la proclamación de la palabra, porque por medio de la palabra es que Dios da vida. Debemos entender esto, que la misión de Jesús tiene que ver con que nosotros le demos nuestras vidas. Él quiere que tú y yo conozcamos a Dios, que conozcamos a Dios por medio del mensaje del Evangelio, por medio de las buenas noticias. Él ha venido para transformarte, para hacerte una nueva criatura. Y el medio que Dios ha escogido para hacer ese milagro en ti y en mí es la proclamación de la palabra. Por eso en nuestra iglesia gira en torno a la palabra de Dios. La liturgia debe ser bíblica. Las oraciones nuestras deben ser bíblicas. Las canciones que cantamos deben ser bíblicas. Y por supuesto, debe haber lectura de la palabra y la enseñanza debe ser expositiva. Por eso es que siempre les instamos y les recordamos a que lean la palabra, la mediten, la estudien, a que se junten con otros creyentes en estos espacios que hemos provisto para eso, para aprender, para escuchar, para conocer, porque Cristo vino primero para predicar, para enseñar, para renovar nuestra mente por medio de las buenas noticias y así renovar nuestros corazones, dar vida a nuestras almas, corregirnos, si es necesario reprendernos, consolarnos, capacitarnos, fortalecernos. Lo hace por la palabra. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos como prioridad también la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa es la misión del Hijo de Dios. Ahora vamos a los versos 40 al 45. Creo yo que este relato no está separado de lo que Marcos nos está enseñando en los versos 35 al 39. Porque Marcos nos muestra que luego que Jesús se fue a predicar el Evangelio, Él sigue mostrando misericordia. Si bien Él ha dicho que su propósito principal es predicar y enseñar, cuando viene un necesitado a Él, cuando viene un enfermo, Él no le rechaza, sino que le muestra su amor. Y eso es lo que Marcos nos está mostrando. En el verso 40, viene un leproso a Jesús. Y es importante mencionar aquí que la palabra lepra en los tiempos bíblicos se usaba para referirse a varias enfermedades de la piel. No se limitaba a lo que nosotros hoy día conocemos como lepra, o utilizando el término médico, la enfermedad de Hansen. No, en esos tiempos, cualquier persona o cualquier enfermedad de la lepra, cualquier enfermedad de la piel, cualquier enfermedad seria de la piel era llamado lepra. Ahora, este tipo de enfermedad es muy compleja. Causaba mucho sufrimiento, no solamente por el dolor físico en este tipo de enfermedades, sino que también había un sufrimiento social. Porque recordemos un poco nuestra serie de sermones del libro de Levítico. Ahí aprendimos que la ley
requería que una persona que contrajera una enfermedad de la piel debía, en primer lugar, vestir harapos, no debía peinarse, tenía que tener el rostro semicubierto y debía ir gritando por las calles, impuro, impuro, para que todos supieran que estaba enfermo y que nadie se acerque a él o ella. Entonces estas personas que tenían estas enfermedades eran considerados como impuros durante todo el tiempo que la enfermedad dure. Y esta condición podía durar mucho tiempo, en algunos casos de por vida. Y en esa condición de impureza, el leproso, el que tenía la enfermedad de la piel, debía evitar contagiar a otro. Debía vivir aislado, fuera del campamento. Eso es lo que dice el capítulo 13 de Levítico. Y todo ese contexto nos muestra el tipo de sufrimiento que tenían las personas que sufrían este tipo de enfermedades. No solamente es el dolor, no solamente es la molestia de la enfermedad, sino que tenían que vivir apartados, tenían que andar en harapos, tenían que estar separados de todos, eran vistos con desprecio. Ese no era el propósito de la ley, que sean vistos con desprecio, pero al final eso es lo que el corazón de la gente empezó a dar a los leprosos: desprecio, rechazo, alejamiento. Pero lo que me sorprende es que aquí, en este relato de Marcos, vemos algo insólito, porque este leproso, en lugar de alejarse de Jesús, diciendo, impuro, impuro, no te acerques, soy impuro, él va directo a Jesús y cae de rodillas delante de él. Esto nos muestra dos cosas. En primer lugar, que él está reconociendo su condición miserable. Y en segundo lugar, muestra que no tiene dudas de que Jesús puede sanarlo. Él no tiene ninguna duda de que Jesús tiene el poder para sanarlo. Pero me llama la atención que lo único que él se pregunta es si Jesús estaría dispuesto a sanarlo, si Jesús estaría deseoso de sanarlo, si Jesús quisiera sanarlo. Por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es muy interesante. Algunas veces es más fácil creer en el poder de Dios para hacer un milagro que creer en su misericordia hacia nosotros. Pero Jesús le muestra a este leproso y a nosotros que Él sí es compasivo, Él sí es misericordioso, Él ama al que sufre, ama al necesitado, incluso aquí ama al impuro. Y Jesús hace algo inimaginable, algo que según la ley no debería ser. Marcos dice que lo primero que hace Jesús es que toca al leproso. La ley decía que nadie debía tocar algo impuro o alguien que estaba en un estado de impureza. La lepra hacía impuro al enfermo. Por lo tanto, cualquiera que toque a un leproso o a la ropa del leproso o algo que el leproso había tocado era también impuro y debía alejarse y estar en ese estado de impureza hasta que se compruebe de que no se había contagiado. Esto dice la ley para transmitir una gran verdad teológica, que la impureza, el pecado, la oscuridad no es algo con lo que nosotros podemos jugar, no es algo que nosotros debemos tocar. El pecado, la impureza, se adhiere, se pega, nos consume. Pero Jesús hace aquello que la ley prohibía. Él extiende su mano y toca al impuro. Juan Calvino dijo, comentando este versículo, lo siguiente, voy a leer y cito: Jesús tan solo con su palabra
hubiera podido sanar al leproso. Pero él al mismo tiempo usó el toque de su mano para expresar el sentimiento de compasión. Esto no debería llevarnos al asombro, ya que él escogió revestirse de nuestra carne para poder limpiarnos de nuestros pecados. El toque de Jesús es fantástico porque nos habla de esta compasión. Calvino tiene mucha razón en ese comentario. Jesús no necesitaba tocarlo para sanarle, pero el leproso necesitaba que Jesús lo toque. Ese toque restaura, ese toque muestra amor, pero lo más importante, ese toque revela quién es Jesús. Porque en lugar de que la impureza del leproso pase a Cristo y haga a Jesús también impuro, sucede lo contrario. La pureza de Jesús es la que limpia al impuro. Jesús dice, quiero, has quedado limpio, y de inmediato, él está sano, el leproso está sano. Y esto es potente, porque en este mismo capítulo hemos visto en los versos anteriores, si recuerdas, cuando Jesús entró a predicar a una sinagoga, se manifestó un demonio. Marcos lo llama un espíritu impuro. Impuro. Y el demonio, el espíritu inmundo, el espíritu impuro, dijo, te conozco, yo sé que tú eres el santo de Dios. Y esto es cierto, Jesús es santo, es puro, puro. Y su santidad es total, es tan completa, tan fuerte, que puede ahuyentar toda impureza. En esa ocasión, en la sinagoga, la santidad, la pureza de Cristo expulsó al espíritu impuro. Ahora, la pureza de Cristo expulsa, ahuyenta la enfermedad impura. Toda esta sección tiene que ver con el puro expulsando lo impuro, dando libertad en el caso del hombre endemoniado y en el caso de este leproso dando sanidad, dándole amor, restaurándole la vida a la sociedad, a la normalidad. Y aquel que debía decir que era impuro, que debía andar en harapos, que debía apartarse de los demás, de pronto está limpio. Aquel que estaba rechazado, alejado y que era impuro, ahora es aceptado, amado y está limpio. Y aquí nuevamente Marcos nos está mostrando la misión de Jesús. Él ha venido para purificar, para limpiar aquello que era impuro. Pero el relato no termina ahí. En el verso 43, Jesús le hace una seria advertencia. De hecho, Marcos literalmente escribió que Jesús reprendió severamente a este hombre. Y este verbo incluso se puede traducir como que Jesús estaba enojado. Y uno se pregunta, ¿qué pudo enojar a Jesús para hacerle esta fuerte, fuerte amonestación? Y la mejor respuesta, creo yo, es que Jesús estaba enojado porque él ya sabía lo que ese hombre iba a hacer. Él ya sabía que este hombre lo iba a desobedecer, porque el Señor le ordena que no diga nada de esta curación a nadie, sino que simplemente se limite a cumplir con aquello que Moisés había escrito en la ley, que vaya al templo para que los sacerdotes, quienes eran las personas oficialmente designadas por la ley, constaten de que él ya no estaba impuro, que estaba libre de la enfermedad y lo declaren puro, y así él pueda reintegrarse a la vida social. Eso es lo que Jesús le dice que haga, y que no le diga a nadie de que él lo había sanado. Jesús no quería que el leproso le contara a nadie de esto porque precisamente él no quería ser reconocido como un hacedor de milagros, porque su misión principal era predicar el evangelio. Ser visto como un sanador solamente iba a torcer el propósito de su ministerio.
la gente se iba a enfocar en eso nomás y no en su enseñanza. Y Jesús quiere que la gente esté enfocada en su enseñanza. Por eso es que Él le da esta advertencia, pero yo creo que Jesús es severo con el leproso porque Él ya sabe de antemano que Él le va a desobedecer. Y eso es lo que pasó. En el verso 45 vemos que este hombre hace lo contrario. La prohibición de hablar le dio más deseos de proclamarlo a los cuatro vientos. Y Marcos dice que eso no resultó en algo bueno. El resultado fue que el ministerio de Jesús termina siendo restringido. Él ya no puede entrar a las ciudades porque la gente lo buscaba para eso. Y así que Jesús terminó, prefiriendo quedarse en lugares más aislados. Y aún así, dice Marcos, a pesar de eso, la gente igual se las arreglaba para encontrarlo. Aquello que Él les había dicho a sus discípulos, que Él no quería que suceda, terminó sucediendo de todas maneras. Pero hay esperanza. El Evangelio no ha terminado. Vamos a ver al final que sí, la gente llega a comprender quién es Jesús y a qué ha venido. Pero en este momento, ni los discípulos, ni el leproso, ni la gente realmente entiende a qué vino el Señor, el Hijo de Dios. Pero estos versos sí nos están enseñando a ti y a mí a qué ha venido Él. Nos muestra que Él ha venido para mostrar misericordia, para dar amor, un profundo amor. Él ama al necesitado, Él le ayuda. Vemos cómo Él, que era impuro, es purificado por el toque de Jesús y por la palabra de Jesús. Y estas son verdades espirituales también. Hoy Jesús sigue purificando las impurezas de nuestros corazones por medio del toque de Cristo. Es solo su toque lo que necesitamos. Y esto es muy importante porque solo Jesús es el único que es santo. No hay nadie más que sea santo en el sentido de que su santidad, su pureza, expulsa la impureza en otros. Por lo tanto, es solo Jesús y el toque de Jesús el que puede purificarnos. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en María, su madre, ni en los santos o apóstoles, ni en sacerdotes, ni en pastores. Solo Jesús, solo Cristo puede tocar al impuro y limpiarlo. Todo otro ser humano que toque al impuro queda también impuro. No así el Hijo de Dios. Su toque limpia, sana, restaura. Este pasaje también nos muestra cuál es el verdadero propósito de Jesús, para qué ha venido. Él quería que sus discípulos y la gente de Capernaum y nosotros entendamos que su misión principal es enseñar la palabra, proclamar las buenas noticias. Así que tú y yo debemos también aprender a tener el mismo enfoque, la misma prioridad. Hoy todo cristiano, tú y yo, tenemos la responsabilidad de tener como prioridad en nuestras vidas leer la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra y estudiar la palabra de Dios. Y también tenemos que tener como prioridad la responsabilidad de enseñar la palabra, proclamar la palabra, leer a otros la palabra y distribuir la palabra de Dios, la palabra de Jesús, proclamar las buenas noticias. ¿A cuántos les hablaste de las buenas noticias de Cristo esta semana, este mes, en lo que va este año? ¿A quiénes podrías hablarle hoy, mañana, esta semana? ¿A quiénes podrías invitarle, por ejemplo, a nuestro curso de Alfa para parejas? ¿A quiénes podrías invitarle a la charla de cómo tener una vida saludable? Porque créeme, más que hablar solo de la salud
de la sanidad, nuestra motivación es presentar el Evangelio. De la misma manera que aquí Jesús sanaba a los enfermos, pero su prioridad era proclamar la palabra. Así que nosotros queremos que seas saludable, queremos que te alimentes mejor, que vivas mejor, queremos que tu matrimonio o tu relación sea buena, sea fructífera, sea feliz, pero sobre todo queremos que conozcas a Cristo, que experimentes de primera mano el toque del Santo de Dios y que Él haga el milagro de purificar tu corazón, tu alma, tu mente y darte vida. Y queremos que ese milagro también suceda en nuestras familias que todavía no conocen el Evangelio, con nuestros amigos que todavía no lo conocen, con nuestros conocidos y también con aquellos que no conocemos. Queremos que este mensaje llegue a todos, porque para eso vino Cristo. Así que reenfoquémonos, queridos hermanos, cobremos ánimo y también nosotros alineemos nuestras vidas, nuestras acciones con las prioridades de Cristo. Sigamos amando, sigamos buscando hacer el bien, pero nuestra prioridad número 1, la palabra, llenarme de ella y proclamarla. Te invito a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo amado para sanarnos, para limpiarnos y purificarnos de nuestra inmundicia y pecado, para darnos nueva vida y llamarnos a tu reino. Te damos las gracias especialmente por su predicación, por su enseñanza, por sus palabras que quedaron registradas para nosotros en las Escrituras. Concédenos pasión y compromiso y amor para dedicarnos a la lectura, al estudio, al aprendizaje de tu palabra, así como también dedicarnos al enseñar y proclamar las buenas noticias de Cristo a otros. En el precioso nombre de Jesús, el Hijo de Dios, te lo pedimos. Amén.